Pues muchas gracias a todos. Yo soy Juan Luis Font de Guatemala. Yo tengo aproximadamente 30 años de hacer periodismo. Me pidieron que hablara sobre esa Comisión Internacional contra la Impunidad que creó la Organización de Naciones Unidas a petición del Estado guatemalteco. Se creó en términos reales porque Guatemala, saliendo de una guerra civil muy cruenta, terrible, 36 años, más de 70,000 entre muertos y desaparecidos, en realidad se encontraba llena de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que necesitaban ser desarticulados. Verán ustedes que la mayor parte de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos los terminó encontrando la Comisión Internacional contra la Impunidad entre los políticos, entre los gobernantes. Esto no era una gran novedad para los guatemaltecos, porque durante todos estos años de los que yo les hablo de hacer periodismo, en realidad la prensa había presentado suficientes reportajes e investigaciones que describían esa gran cantidad de corrupción que abunda en mi país. Por ejemplo, nosotros habíamos demostrado ya que el secretario privado de un presidente, que era uno de los proveedores de medicamentos del país, lograba, una vez llegado al poder, lograba controlar una enorme cantidad, más de la mitad de los medicamentos que compraba el sistema de salud pública a precios, por supuesto, exorbitantes. Nosotros habíamos documentado ya que se pagaban decenas de millones de quetzales, traducidos también en millones de dólares, para constructores que habían aportado durante la campaña electoral, le habían dado buena plata a los candidatos y al nada más llegar se les ofrecía contratos de dragado de ríos en los que en realidad no dragaban el río. El río Guatemala es un país con una meseta, con una cadena de volcanes, está todo el tiempo, buena parte de esos volcanes haciendo erupción, hay lahares que caen todo el tiempo por los ríos se asolvan constantemente, nadie puede medir cuánto se draga exactamente, se necesita diseñar de forma especial los puentes, pero lo que se lograba mediante este mecanismo era simple y sencillamente que los políticos a los que les habían dado plata durante la campaña se embolsaban buena parte de ese dinero y los señores que se las habían regalado rápidamente recuperaban su inversión y se quedaban todavía con ganancia. Ustedes saben que a una parte del ejército de Guatemala se le pagaba en efectivo para no tener que demostrar, por ejemplo, a quién sí se le pagaba y a quién no. Todos creíamos y lo lográbamos demostrar que más del 25% del cuerpo del ejército estaba inflado, eran puras plazas fantasmas, y quien llegaba a ocupar los puestos principales del ejército se embolsaba buena parte de esa plata. ¿Cómo entender que una diputada común y corriente, debo decir yo, después de ahí llegó a ser vicepresidenta, conseguía una casa de $350,000 a los 6 meses de estar en el Congreso? Una casa de $350,000 a la orilla de la playa. Miren, la corrupción estaba en Guatemala bastante bien explicada. Desde los tiempos de la guerra todos entendíamos que el ejército se había hecho cargo de las aduanas para impedir que se diera el flujo de armas, evitar el contrabando de armas para la guerrilla. Los militares, por supuesto, se dieron cuenta que aquello era un negocio muy rentable y empezaron a repartirse las aduanas como que era su coto privado. Entonces llegaba alguien al Estado Mayor Presidencial, un general al Estado Mayor Presidencial, y su cuñado se hacía cargo de la principal aduana terrestre entre Guatemala y México, por ejemplo. Las aduanas de los puertos se repartían también entre aquellos a los que más se quería. El sistema de corrupción estaba muy bien descrito como un sistema que lo abarcaba prácticamente todo, pero que en esencia tenía 3 patas principales. Obra pública, el caso de Odebrecht, por ejemplo. A Odebrecht no le dio suficiente tiempo para penetrar Guatemala, solo habían conseguido un contrato de $350 millones que, por supuesto, se gastaron los 350 millones, pagaron 18 en coimas y no dejaron construido ni el 40% de la carretera a la que se habían comprometido. OAS, otra constructora brasileña, ya había empezado a sobornar a políticos guatemaltecos y estaba previsto que iban a tener otros grandes contratos. Aduanas, como ya les dije, es también una gran fuente de riqueza, y compra de medicamentos. Miren, todo eso se dice fácil y rápido, pero piensen que Guatemala es un país de 14 millones, 15 millones de habitantes. Ahorita mismo estamos haciendo un censo, y el 60% de la población del país vive por debajo de la línea de la pobreza. Hay un 30% de la población del país
que vive en extrema pobreza, es decir, que sobrevive con $1 al día o menos. Estamos hablando de gente a la que no llega la asistencia de salud. Robar en un país como Guatemala, robar fondos públicos en un país como Guatemala, es realmente condenar a mucha más gente a esas pobrezas e iniquidades en las que yo creo que solo Haití nos gana en el continente. Por supuesto que todo nuestro sistema funcionaba de maravilla para la clase gobernante. Los políticos cobraban, recogían mucha plata durante el proceso electoral, se lo embolsaban. A mí un expresidente guatemalteco, Jorge Serrano Elías, me dijo cuando lo fui a entrevistar a Panamá: dejen de estar diciendo que yo robé dinero. Yo no tuve necesidad de robar dinero, solo entre la primera y la segunda vuelta electoral a mí me entregaron, dijo él, $5 millones en donaciones a título personal. Eso era para incrementar su peculio, y por supuesto que había corrupción demostrable de parte de él después de esos $5 millones. Pero los candidatos, por supuesto, y los políticos en general, fueron haciéndose cada vez más voraces. Ya no era suficiente solo con lo que lograban captar y lo que después robaban en negocios. Ellos empezaron también a competir por mucho más. Empezaron a generar desde los fondos públicos suficiente plata para financiar sus campañas electorales, de manera que todo aquello que recibieran como contribuciones durante la campaña se convirtiera estrictamente en patrimonio privado. Por eso una diputada tan rápidamente lograba construirse una casa de playa de $350,000. Por eso una vicepresidenta lograba comprar un avión privado de $9 millones. Por eso entre los ministros le regalaban al presidente de la República para un cumpleaños, como ustedes le pueden dar a un familiar, un bote de perfume, o yo no sé, un ramo de flores o un suéter. Ellos le regalaban un helicóptero recién traído al presidente de la República. Entre los ministros, piensen esto, es como que el presidente franquiciaba, les entregaba los ministerios y ellos a su vez le retribuían. Ahora mismo se están incautando, por ejemplo, propiedades, una casa de playa para el presidente. Si la diputada consiguió una de $350,000, la del presidente era de $1.5 millones. Se le está incautando el Estado, por supuesto, y ese expresidente se encuentra en la cárcel. Digamos que esa cultura de la corrupción tan generalizada, tan aceptada por todo el mundo y que había sido presentada por la prensa, caía en el vacío, francamente. De vez en cuando nos daban así como una graciosa concesión. El señor del que les hablo, el del helicóptero y la casa de $1.5 millones a la orilla de la playa y que ahora está en la cárcel, cuando nosotros le logramos demostrar que su Fondo Nacional para la Paz, mediante el cual ellos desarrollaban ciertos proyectos como por ejemplo construir vivienda o repartir materiales de construcción, cuando nosotros le logramos demostrar que estaban entregando láminas de zinc, no sé cómo le dicen aquí, a ese techo corrugado canaleta con la que se construyen, digamos, ordenadamente ese fondo. Y por supuesto la población aplaudía un ratito y se ponía contenta. Para la prensa y también en buena parte para la población, todo esto era objeto de una frustración muy grande. Y no es sino hasta que llega esta Comisión Internacional contra la Impunidad y descubre un primer caso, que es defraudación a gran escala en las aduanas, y presenta cargos en contra del secretario privado de la vicepresidenta, como quien estaba al frente de esa operación, que empieza a derrumbarse prácticamente todo, y tenemos en cosa de 2 semanas después de esa primera acusación a 100,000 personas en la calle, en la Plaza Mayor, exigiendo la renuncia de esta vicepresidenta. No es sino hasta que una institución con credibilidad se une en la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, que actúan de forma directa en contra de los corruptos, que la población empieza a sentir una cierta confianza, sale a la calle y apoya esta clase de gestiones. Por supuesto, las cortes no tienen más que procesar a las personas que se les están poniendo delante, y en cosa de 2 meses y medio tenemos al presidente en la cárcel, a la vicepresidenta también en la cárcel, y procesos prácticamente contra todos sus exministros y contra buena parte de los funcionarios altos. Esto que empezó
dirigido estrictamente contra políticos, y miren, creo que es importante hacer hincapié en eso también, dirigido en contra de una figura que en un país machista y conservador como Guatemala, además clasista y racista, contra una figura como la de Roxana Valdetti, que era esa vicepresidenta que se consideraba odiosa, se hace muy popular y empieza todo este respaldo de la gente en las calles, y salen, digamos, uno se encuentra en manifestaciones a millonarios coincidiendo con líderes campesinos y todos con banderas de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. Bueno, se da toda esta gran movilización popular, pero si ustedes me preguntan ahora, en estos momentos, cuando la comisión ha profundizado en las investigaciones y se han dado cuenta y se ha expuesto que no son solo esos políticos, digamos, arribistas o considerados advenedizos, sino que es en buena medida el poder económico tradicional el que les ha financiado y el que se ha beneficiado vía la cooptación de las instituciones por la compra de los candidatos de sus gobiernos, y ya hay procesos prácticamente en contra de buena parte del poder económico, de muchos empresarios. La semana última, por ejemplo, tuvieron que salir a aceptar que al presidente que elegimos con el eslogan de ni corrupto ni ladrón, porque él se presentó como un candidato que reaccionaba frente a la corrupción de sus antecesores, también se le dio una cantidad de plata tan alta que lo más probable es que va a haber que procesarlo en el corto plazo, y algo como lo que ha ocurrido en Perú igualmente va a tener que salir de la presidencia. Pero ahora ya se ha generado un movimiento de resistencia muy grande, y ahora otra vez de rechazo hacia esa prensa que avala las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad y que cada vez está presentando nuevas investigaciones y nuevos casos. Dense cuenta ustedes de esta disyuntiva en la que nosotros nos enfrentamos, a la que nosotros nos enfrentamos como periodistas. Mientras hacemos nuestras investigaciones y no hay instituciones que estén decididas a procesar, a reaccionar frente a esas investigaciones, o incluso conducir las suyas propias y tomar su iniciativa, hay una especie de apatía de parte de la ciudadanía. Después surge todo ese entusiasmo, pero cuando ven que las cosas empiezan a ir mucho más allá, y que no estamos hablando solamente de unos liderazgos políticos, sino que estamos hablando de una actitud, de una cultura bastante más abarcadora y nacional, empieza a desarrollarse un miedo gigantesco que en este mismo momento pone en riesgo toda esa labor, todo ese trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El presidente actual, que recién esta semana también organizaba y recibía manifestantes en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en la Plaza Mayor, ya lo declaró non grato al comisionado, el colombiano Iván Velázquez. Lo declaró non grato y tuvo que ser la Corte de Constitucionalidad la que le impidiera que siguiera adelante y le obligara a mantenerlo en el país. Entonces, esta lucha contra la corrupción, por supuesto, es una lucha que puede tener un gran respaldo de parte de la ciudadanía, pero también es una lucha que se necesita llevar pues, con mucha firmeza y con mucho cuidado para evitar, como está ocurriendo en este momento, que se le ponga en riesgo. Muchas gracias a todos.